Nathan Scott, veterano de la Marina, salió al porche de su cabaña en Wyoming justo cuando el aire cambió de golpe y el viento empezó a golpear con fuerza, como si estuviera avisando algo. Apoyó las manos en la barandilla y respiró hondo. Ese olor metálico solo traía una cosa: nieve pesada, tormenta de verdad. A sus pies estaba Echo, su pastor alemán de pelaje gris y blanco, quieto, atento, mirando el horizonte igual que él. Nathan llevaba años viviendo así, apartado del mundo desde la muerte de su esposa Kate, y su aspecto lo decía todo. Ropa gastada, barba descuidada, ojos grises cansados, un hombre que eligió desaparecer. El teléfono satelital sonó dentro de la cabaña, y eso ya era mala señal. Contestó y reconoció la voz nerviosa de Grace Mitchell, su vecina más cercana, preocupada por una cabaña de alquiler más adentro del bosque, donde debía haber llegado una pareja y no había señales de nadie. Le pidió que fuera a revisar antes de que la tormenta cerrara el camino. Nathan no quería salir ni involucrarse, pero Grace nunca le pedía nada, así que aceptó. Llamó a Echo, subieron a la camioneta y avanzaron despacio por el camino forestal, que ya se volvía resbaladizo, mientras la nieve empezaba a cubrirlo todo y el viento empujaba el vehículo como queriendo sacarlo del sendero. Al llegar a la cabaña, Aspen no había luces ni coche. Nathan suspiró aliviado, pensando que no había nadie. Bajó de la camioneta y entonces Echo explotó. Ladró como nunca, se lanzó contra la puerta, aullaba y arañaba con desesperación. No era un aviso normal, era pánico puro. Nathan sintió un frío viejo en el estómago. Abrió la puerta y Echo salió disparado directo a la cabaña, ignorando todo lo demás. Se plantó frente a la puerta principal y empezó a golpearla y arañarla con furia. Nathan se acercó, llamó. No hubo respuesta. Puso la mano en el pomo y notó que estaba sin llave. Empujó con cuidado y entró. El interior estaba helado y oscuro, y olía a algo fuera de lugar, un perfume caro que no encajaba ahí. Avanzó con cuidado y la vio. Estaba acurrucada en una esquina, casi invisible, sentada en una silla de ruedas rota, temblando sin control, con el rostro pálido y los labios azulados. Echo dejó de ladrar y se acercó gimiendo. La mujer levantó la mirada, aterrada, y le pidió que no le hiciera daño. Nathan habló despacio, se presentó y le preguntó si estaba herida. Ella dijo que su prometido la había abandonado tras una pelea, que la empujó, rompió la silla y se llevó el coche, dejándola ahí. Nathan miró la rueda doblada, luego la tormenta que ya rugía afuera, y entendió que esa cabaña no aguantaría la noche. No tenía leña ni generador, no era un lugar para quedarse. Suspiró con frustración, porque no era su problema, pero ya estaba ahí. Le dijo que se irían a su casa. Ella dudó y mencionó la silla. Nathan no discutió. Se arrodilló, la levantó con cuidado pero con firmeza. Era más ligera de lo que esperaba. Salió con ella en brazos mientras Echo caminaba pegado a su pierna. El trayecto hasta su cabaña fue una lucha contra el viento y la nieve. Nathan avanzaba casi a ciegas, protegiéndola con su cuerpo, hasta que por fin abrió la puerta y el ruido del mundo quedó afuera. El calor de la chimenea los envolvió de golpe. Dejó a la mujer en el sofá frente al fuego, avivó las llamas, ordenó a Echo que se echara, y fue por café caliente. Se lo dio y sostuvo sus manos temblorosas para que pudiera beber. Le dijo sin rodeos que no podía irse, que estarían atrapados varios días. Su tono no era amable ni cruel, solo directo. Le dio mantas y le pidió que se cubriera y se quitara lo mojado. Luego se dio la vuelta para darle algo de privacidad. Aseguró puertas y ventanas mientras el viento golpeaba la cabaña. Las luces se apagaron y encendió lámparas de aceite sin decir una palabra. El silencio se volvió denso. Echo no dejaba de mirarla, no con agresividad, sino como si evaluara cada gesto. Nathan apenas hablaba. Dejó claro que no esperaba agradecimientos, que lo hacía por Grace y por el perro, no por ella. Tomó su rifle, se sentó en una mecedora a cierta distancia y abrió un libro. Afuera la tormenta rugía sin descanso, y dentro, la mujer envuelta en mantas entendió que no solo estaba atrapada por la nieve, sino por algo más pesado, la mirada tranquila y desconfiada de un hombre que no pedía nada y de un perro que parecía verlo todo. El primer día completo atrapados por la tormenta pasó lento y pesado,
como si el tiempo también se hubiera congelado junto con el mundo exterior. Afuera no había nada más que blanco, viento y ruido, una pared interminable de nieve golpeando la cabaña sin descanso, y adentro el silencio era distinto, espeso, incómodo, lleno de cosas que no se decían. Nathan se movía por la cabaña con una rutina precisa y austera, como si cada gesto estuviera ensayado desde hace años. Se levantó antes de que amaneciera, avivó el fuego sin hacer ruido y salió a palear un pequeño camino hasta el leñero, regresando cubierto de nieve, sin quejarse, sin mirar atrás. Preparó café y un tazón de avena caliente, los dejó en la mesita junto al sofá donde ella seguía envuelta en mantas, y no dijo nada. Ella comió en silencio, con la culpa amargándole la boca más que el frío. Se sentía fuera de lugar, como una intrusa en un espacio que no le pertenecía. Cuando intentó hablar, preguntarle cuánto creía que duraría la tormenta, Nathan apenas la miró por encima del hombro y volvió a lo que estaba haciendo, dejando la pregunta suspendida en el aire. Echo estaba siempre ahí. Cuando Nathan salía, el perro se acostaba junto a la puerta, vigilante, inmóvil, con los ojos puestos en ella. Cuando Nathan estaba dentro, Echo se acomodaba cerca de la chimenea, con la cabeza erguida y las orejas atentas a cada movimiento. No gruñía, no se acercaba de más, simplemente observaba, y esa vigilancia constante empezaba a incomodarla más que el silencio del hombre. Ella estaba acostumbrada a perros distintos, animales de adorno, bien peinados, obedientes por costumbre, no por lealtad real. Echo no era así. Echo parecía entender cosas. Intentó acercarse a él la primera tarde, hablarle con voz suave, decirle que estaba agradecida, que se alegraba de que la hubiera encontrado, pero el perro solo inclinó un poco la cabeza y siguió mirándola sin moverse, sin responderle de ninguna forma. Más tarde, durante la cena, cuando Nathan calentó un simple estofado enlatado, ella rompió un pedazo de pan y se lo ofreció a Echo, intentando crear algún tipo de conexión. El perro miró la comida, luego a Nathan y se quedó quieto. Nathan habló desde la sombra, con voz seca, diciéndole que no lo alimentara así, que comía de su tazón. Ella retiró la mano, avergonzada, y no insistió. Esa noche fue peor. El viento golpeaba la cabaña como si quisiera arrancarla del suelo. Las paredes crujían y el techo gemía bajo el peso de la nieve. Ella no pudo dormir. Le dolía el cuerpo, no por la parálisis que fingía, sino por la tensión constante de cuidar cada movimiento, de no estirarse, de no delatarse mientras el miedo la mantenía despierta. Nathan no durmió en el sofá como ella esperaba. Sacó un catre y lo colocó cerca de la puerta, con el rifle apoyado a su alcance. No dijo nada, pero quedó claro que vigilaba. El segundo día fue igual de silencioso. Nathan seguía con su rutina, revisando la cabaña, controlando el fuego, midiendo la leña, como si ella no estuviera ahí, como si fuera solo otro elemento que debía soportar la tormenta. Ella empezó a observar el lugar con más atención. No había lujos ni adornos innecesarios. Los muebles eran viejos pero cuidados. Las estanterías estaban llenas de libros gastados, manuales, historia, filosofía, cosas prácticas y cosas profundas, sin intención de impresionar a nadie. Todo en esa casa hablaba de alguien que vivía con lo justo, pero con propósito. Entonces vio la fotografía sobre la chimenea. Nathan más joven, sonriendo, con una mujer a su lado, luminosa, viva. Kate. Entendió que esa cabaña no era solo un refugio, era un santuario, un lugar construido para sobrevivir al mundo y al dolor. Y ella había entrado ahí con una mentira. La mentira empezó a pesarle de verdad, no como una estrategia, no como algo necesario, sino como una mancha. Ella, que podía comprar 10 cabañas como esa sin pensarlo, fingía no tener nada, fingía estar rota, fingía necesitar ayuda. Y Nathan, sin pedir explicaciones, la había sacado del frío, le había dado calor, comida y refugio, sin exigir nada a cambio. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y las lámparas de aceite proyectaban sombras largas en las paredes, la culpa se le instaló en el pecho como un peso físico. Miró su reflejo en la ventana oscura y apenas se reconoció. Pensó en Vincent, en cómo habría reaccionado él, en su impaciencia, en su desprecio por un lugar así, en su necesidad constante de control. Nathan era lo opuesto.
Nathan simplemente hacía lo que había que hacer, sin discursos, sin promesas. La comprensión llegó despacio, pero fue devastadora. Ella era lo único falso en esa cabaña. El aire se le cerró en la garganta, las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Lloró en silencio, con el rostro girado hacia la ventana, mordiendo el puño para no hacer ruido. No lloraba por haber pasado frío, ni por la tormenta, ni siquiera por Vincent. Lloraba por verse a sí misma convertida en alguien capaz de mentir para recibir un poco de bondad verdadera. En medio de ese colapso silencioso, escuchó el suave sonido de unas garras sobre la madera. Contuvo la respiración y giró la cabeza. Hecho se había levantado. Caminaba despacio hacia ella, sin tensión, sin amenaza. Se detuvo a pocos pasos, la miró con atención y ladeó la cabeza, como si evaluara algo más profundo que sus palabras o su apariencia. Nathan levantó la vista desde la mesa donde limpiaba su rifle, atento al movimiento, pero no dijo nada. El perro dio un paso más, luego otro, con calma, y se sentó frente al sofá. No se acercó del todo, no la tocó. Solo se quedó ahí, observándola, mientras ella intentaba contener el llanto, entendiendo por primera vez desde que llegó que esa cabaña no era un lugar donde las mentiras pudieran esconderse por mucho tiempo. La tercera noche fue la más larga, no porque la tormenta empeorara, sino porque ya no quedaban distracciones para esconder lo inevitable. El viento seguía golpeando la cabaña, constante, agotador, como un recordatorio de que no había escapatoria, y adentro el fuego bajaba y subía al ritmo de la leña que Nathan administraba con cuidado. Él estaba sentado a la mesa, limpiando su rifle con movimientos lentos y metódicos, cada pieza colocada en orden sobre un paño viejo, mientras el sonido del metal chocando suave llenaba el espacio. Ella seguía en el sofá, envuelta en las mantas, con el cuerpo tenso y la mente desbordada. Ya no podía sostener la farsa sin sentir que se rompía por dentro. Cada vez que se movía lo hacía con miedo, no por el dolor, sino por el peso de la mentira. Miró a Echo, que seguía cerca, atento, ya no tan distante, pero tampoco confiado. Era como si el perro estuviera esperando algo. Nathan levantó la vista un momento, la miró sin expresión y volvió a su tarea. Ese silencio, esa falta de presión, fue lo que terminó de quebrarla. Tragó saliva, respiró hondo y habló con la voz baja y rota. Dijo que tenía que decir la verdad, que no podía seguir así. Nathan no reaccionó de inmediato. Terminó de limpiar el arma, volvió a armarla con calma y recién entonces la miró de frente. Ella confesó que no estaba paralizada, que la silla había sido parte de una mentira, que no era quien decía ser, que tenía dinero, más del que podía gastar en una vida entera. Habló de Vincent, de cómo la había usado, de cómo ella había usado esa historia para ponerlo a prueba, para ver si alguien la quería sin saber quién era realmente. Las palabras salieron atropelladas, mezcladas con vergüenza y cansancio. Dijo que se sentía asquerosa por haber traído esa mentira a su casa, a ese lugar que claramente significaba algo profundo para él. Cuando terminó, el silencio volvió a caer, más pesado que antes. Nathan no alzó la voz ni hizo preguntas. Se levantó, avivó el fuego y dejó que el crujido de la leña llenara el espacio. Hecho se acercó un poco más al sofá y se sentó, tranquilo. Nathan finalmente habló, sin dureza, pero sin consuelo. Le dijo que ya lo sospechaba, que nadie que hubiera pasado por lo que ella decía se movía como ella se movía cuando creía que no la miraban. Le dijo que no le importaba el dinero ni la historia, que lo único que importaba era que estaba a salvo y que la tormenta seguía siendo igual de peligrosa para los dos. No hubo reproches, no hubo perdón explícito, solo hechos. Le dijo que al amanecer del día siguiente, si el viento bajaba un poco, iría a revisar el camino y trataría de contactar ayuda. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas, entendiendo que no merecía más que eso. Esa noche durmió poco, pero por primera vez sin fingir, moviéndose con cuidado, sí, pero sin miedo a ser descubierta. Hecho se acomodó cerca del sofá, no tocándola, pero presente.
Al cuarto día, la tormenta empezó a ceder. El viento bajó, el cielo dejó entrever un gris más claro y el mundo volvió a tener forma. Nathan salió a abrir camino, revisó el generador y logró hacer una llamada. La ayuda tardaría, pero llegaría. Cuando finalmente una máquina abrió el paso y un vehículo apareció entre la nieve, ella estaba lista para irse. Se levantó del sofá, de pie, sin explicaciones innecesarias. Nathan la miró, asintió una sola vez y fue a abrir la puerta. Antes de subir al vehículo, ella se detuvo, lo miró y le dio las gracias, no por haberla salvado del frío, sino por haberle mostrado, sin decirlo, lo que significaba vivir sin mentirse a uno mismo. Nathan no respondió. Hecho se sentó junto a él, mirando cómo el vehículo se perdía entre los árboles. Cuando el ruido desapareció, Nathan cerró la puerta, volvió a alimentar el fuego y la cabaña recuperó su silencio. Afuera, la tormenta había pasado. Adentro, todo seguía igual, sencillo, honesto, firme, como la vida que él había elegido vivir.